Listo, ahora sí. Les voy a compartir acá la presentación. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Si están viendo mi pantalla. Listo, Hernando, gracias. Perfecto, profesor. Listo, Alexander, gracias. Mariana. Listo, vamos a hablar de los sistemas de distribución. Obviamente, pues este es un tema eh, bastante complejo, bastante amplio. Lo vamos a mirar acá de una manera muy general, de una manera pues no tan detallada. Entonces, como siempre, vamos a mirar las definiciones y vamos mirando de qué se trata esto. Entonces nos dice distribución eléctrica, la definición, procesos de transporte de energía eléctrica desde subestaciones de transmisión hasta los puntos de consumo, bien sean residenciales, comerciales o industriales. Su objetivo principal es garantizar un suministro continuo, seguro y eficiente de la electricidad. Entonces, ¿cuáles son las etapas del transporte de la energía eléctrica? Tenemos la etapa de la generación, la etapa de la transmisión y la etapa de la distribución. En la etapa de la generación, pues tenemos varias fuentes de producción de energía eléctrica. Como ustedes pueden ver ahí, pues las más básicas, las que todos conocemos, la energía nuclear, la energía eólica y la hidráulica. Obviamente, pues existen muchas más. No vamos a entrar tanto en detalle con esto. La siguiente etapa, pues es la etapa de transmisión. Eh, en esta etapa pues transportamos la energía a muy larga distancia, por eso es que nosotros subimos la tensión eh, para eliminar, pues tratar de eliminar las pérdidas por efecto Joule, tratar de mitigar esa pérdida y hacerla lo más pequeña posible. Esta etapa eh, nos sirve precisamente para eso, para tratar de evitar tantas pérdidas. Y acá nos referimos a la larga distancia que recorren estas líneas de transmisión. Estamos hablando de los cientos de kilómetros. Y la última etapa, pues es la etapa de distribución, donde se reduce ya la tensión para la entrega del consumidor final, bien sea a nivel doméstico o a nivel industrial. Entonces vamos a mirar cuáles son los niveles de tensión según el RETIE. Estos niveles de tensión pues no son iguales en todo, para todo el mundo, en diferentes fuentes de información pues podemos encontrar diferentes niveles de tensión. Según el RETIE nos dice que cuando estamos hablando de baja tensión, estamos hablando de los sistemas que operan por debajo de los 1000 voltios o un kilovoltio. Entonces, esto es típico en hogares y pequeñas empresas. Entonces, en la mayoría de las empresas trabajamos con 220, 440 y pues en alguna superior dependiendo de la aplicación y dependiendo pues, de la actividad económica. Media tensión, estamos hablando del orden de los 1000 hacia arriba hasta los 57.500 voltios o 57.5 kilovoltios, donde lo utilizamos sectores industriales y redes de distribución. Y la alta tensión, estamos hablando de los 57.500 voltios hacia arriba, hasta llegar hasta los 500.000 voltios. En este caso, pues nos dice que hasta los 220.000 voltios, pero pues hay algunas redes que operan a 500.000 voltios. Esto tenemos que es alta tensión. Entonces ahí están los tres niveles de tensión que manejamos acá según el RETIE. Entonces haciendo ahí como una eh,
revisión acá en el tema de la generación, acá en la parte de generación. Nosotros manejamos más o menos de 35 em, hasta los 100 kilovoltios. Subimos la tensión, transportamos la energía, la distancia que sea requerida para evitar esas pérdidas, y cuando llegamos a la parte de la distribución, pues volvemos y la bajamos a los niveles que estamos viendo ahí, ya para que sea pues más fácil utilizar. Pues en ese proceso hay varios componentes. Uno de ellos pues son las subestaciones, que pues transforman la energía a niveles de tensión adecuados. Nosotros en el curso pasado, en el curso de sistemas polifásicos, pues hablamos de cómo funcionaban estas subestaciones, hablamos de los generadores, hablamos de los transformadores, de una manera muy general, pero pues más o menos entendimos cuáles eran los tipos de generadores y de transformadores más utilizados en estas etapas de distribución. Obviamente pues tenemos las líneas de distribución, que son los cables o redes para la transmisión de energía en media y baja tensión. Y los centros de carga, que son los puntos donde los consumidores acceden a la energía, las subestaciones más pequeñas. También hablamos en este curso, tuvimos la oportunidad de entrar un poco en detalle con el tema de las protecciones. Hablamos de la coordinación, hablamos del tipo de protecciones más utilizadas, como los fusibles, los disyuntores, los breakers, los seccionadores. Lo vimos de una manera pues muy general, pero más o menos entendimos cómo es el funcionamiento de ellos. También cuando hablamos de la puesta a tierra, también hablamos de los pararrayos, em, pues obviamente que son la protección contra las descargas atmosféricas. Y el tema del aislamiento, pues ese tema si no lo hemos tratado, es un tema también bastante amplio, bastante eh, con muchas cosas, muchas aristas que revisar. Entonces, también ahí pues en las normas hay un apartado que se refiere al tema del aislamiento. Y obviamente pues es un parámetro eléctrico que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. También yo les compartí el RETIE y la NTC 2050 para que pues ustedes hicieran un trabajo autónomo de acuerdo pues a las necesidades de cada uno. Em, y obviamente el tema de la distribución está incluido en estas normas. También pues nos remiten a normas internacionales, nos remiten también a otros estándares como la IEEE. Entonces cuando uno está leyendo estas normas pues tiene que ir teniendo a mano varios documentos para poder entender mejor estas ideas y estos conceptos. Algo también muy importante cuando uno habla de distribución eléctrica es el tema de la eficiencia. Nos hablan acá de la reducción de pérdidas. Nosotros también en sesiones pasadas, y también pues los que tuvimos la oportunidad de estar en el curso pasado, vimos cuáles eran las pérdidas en las líneas, las pérdidas capacitivas, las pérdidas inductivas, las pérdidas resistivas. eh, to- eh, a todo esto se refiere cuando hablamos de reducción, tratar de hacer esas pérdidas lo más pequeña posible para que la energía que se está produciendo en un lado llegue en su gran mayoría pues donde se quiere, al destino final. Acá nos hablan también del monitoreo y de la automatización. Entonces los sistemas SCADA y redes inteligentes, entonces todos los elementos que nos sirven a nosotros para poder monitorear todos los eventos, todos los parámetros eléctricos y tomar decisiones, así como cuando vimos que los relés, ellos tomaban una decisión, así pasa con todos los otros elementos, ya prácticamente todo está automatizado. Inclusive ahí en las normas nos dicen que estos elementos de control, estos elementos de medición de parámetros tienen que ser automatizados. Entonces eso ya está incluido ahí en las normas que nosotros debemos acatar para las personas que de pronto trabajan en esta parte de la distribución eléctrica.
Acá nos hablan de algunos beneficios de la eficiencia. Entonces, obviamente el ahorro energético, los costos reducidos y la sostenibilidad. Retos y tendencias futuras. Entonces, obviamente cada vez la tecnología va avanzando. Estas redes pues son dinámicas, estas redes no son, eh, no están estancadas ahí en el tiempo, sino que cada día van siendo mejoradas y van siendo ampliadas de alguna manera. Entonces acá nos hablan de la integración de energías renovables. Ya le doy la palabra a Manuel. Integración de las energías renovables, lo que nosotros habíamos hablado de las smart grids, que es la adaptación de la red para fuentes eólicas y solares, no solamente para estas dos, sino pues para todas las que existen. Sistemas de almacenamiento, también nosotros tuvimos la oportunidad de hablar del tema de las baterías y cuál era su importancia, no solamente para el almacenamiento, sino también para la estabilización de la red. Ya vamos a hablar un poquito más al fondo de este término, de este concepto. Redes inteligentes, entonces el avance en la automatización y el uso del Internet de las cosas para la gestión eficiente. Entonces acá nosotros habíamos hablado de las on-grids y de las off-grids, de elementos que que no solamente están consumiendo de la red, sino que también están de alguna manera aportando a todo el sistema interconectado del país. Sí, Manuel. Lo escuchamos, Manuel. Creo que levantáis la mano por equivocación. Listo, continuemos. Entonces vamos a mirar algunos tipos de redes de distribución. Entonces, tenemos tres tipos que son pues los más básicos, los más intuitivos para nosotros entender este concepto. Entonces tenemos la red radial, es la más sencilla, usada en áreas rurales, susceptible a fallos. Tenemos la red en anillo, redundancia y confiabilidad usada en redes urbanas. Entonces esta parte de la redundancia va a estar ligada a la parte de la confiabilidad y obviamente a la parte del costo. Y tenemos la red mallada, que es de alta confiabilidad y flexibilidad común en áreas industriales. Entonces vamos a mirar acá un poco más en detalle cómo es que funciona la red radial. Entonces es el tipo de red más simple y común en zonas rurales y áreas de baja densidad poblacional. Estructura. Parte de una subestación principal y la energía fluye en una sola dirección hacia los consumidores. Ventajas. Bajo costo de instalación, fácil de construir y mantener, ya que sigue una estructura lineal. ¿Cuáles son sus desventajas? Eh, la susceptibilidad a fallos. Entonces, si ocurre una falla en algún punto, todo el segmento después del fallo queda sin servicio. Entonces, allá tenemos un problema que pues es un problema grande. Sin redundancia. Entonces, no cuenta con rutas alternativas de flujo de energía, por lo que es menos confiable. Entonces, acá ya tenemos un elemento que no estaríamos acatando, el tema de la confiabilidad. Aplicaciones típicas, ideal para zonas rurales donde las necesidades de energía y la densidad de población son bajas. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Ahí tenemos a mano izquierda tenemos un diagrama unifilar de un sistema radial. Entonces tenemos acá la línea de alimentación y como ustedes pueden ver, hay unas ramificaciones. Esas ramificaciones es lo que se refiere que solamente tienen un camino. Es decir, viene por acá, acá encontramos el primer cliente, seguimos hacia acá, tenemos una subestación de distribución, entonces acá tendríamos un cliente de una tensión diferente a la de acá porque tenemos pues una etapa de transformación, tenemos acá unas subdivisiones, estos tres pues tendrían las mismas condiciones y este pues tendría unas ramificaciones más pequeñas. Entonces ahí lo que nos decía en el tema de las ventajas es que es pues de fácil mantenimiento porque pues no tiene muchos equipos,
Em, y pues sería contraproducente eso, ¿no? O sea, fácil mantenimiento, pero a la vez pues tiene muchos contras. ¿Cuál sería el primer contra? Lo que nos decía ahí, susceptibilidad a fallos. Entonces, como vamos a imaginar que en una de estas líneas, que por ejemplo acá ocurre un fallo, no sé, un fallo a tierra, un cortocircuito o una línea dejó de funcionar, entonces toda esta parte aguas abajo, pues va a quedar totalmente inhabilitada. Entonces, hasta que yo no venga y arregle esta falla, pues toda esta parte va a quedar totalmente fuera de servicio. Acá tenemos, bueno, la otra ramificación y vemos que en ninguna parte pues tiene otro camino. Acá viene la alimentación, la corriente viene por acá, la energía viene por acá, hay una subdivisión, viene hacia acá, acá en lo mismo tenemos varias etapas de transformación, pero en ninguna de ellas tenemos otro camino por donde pueda llegar la energía. Entonces, acá tenemos un problema pues bastante grave, que es el tema de la confiabilidad. Si ocurre una falla en el último sector, vamos a suponer que va a ocurrir una falla acá en esta parte, pues solamente este usuario vería las consecuencias. Pero si ocurre una falla, por ejemplo, acá, pues imagínese todos estos clientes van a quedar fuera de servicio. Esa es la configuración, pues la configuración más básica. Ya vimos ahí pues cuáles son sus pros y sus contras. Acá tenemos otro sistema pues ya de más baja escala. Tenemos ahí una transformación de 380 a 220 voltios en tres circuitos. Entonces ahí tenemos tres circuitos, tres líneas y lo mismo. Entonces si alguna de estas líneas falla, pues las salidas a las cargas, toda esta parte va a quedar deshabilitada. Toda esta parte va a quedar fuera de funcionamiento. Acá podemos recordar la parte de las protecciones, lo que vimos la clase pasada, donde analizábamos el tipo de protecciones y cuáles eran sus funciones principales. Habíamos visto que habían protecciones de frecuencia, de tensión, de corriente, de sobrecorriente, donde entraban a operar todos estos relés de acuerdo a toda la necesidad que usted tuviera acá en su etapa de distribución. Entonces ahí es importante tener en cuenta este tema, el tema de la coordinación de protecciones. Acá por último tenemos el mismo sistema radial, pero a diferencia de los anteriores, pues tiene dos alimentadores primarios. Entonces tenemos la etapa acá de transformación y se va subdividiendo en dos caminos. Entonces tenemos acá consumidores arriba, consumidores abajo. Tenemos acá unos contactos, un contacto normalmente cerrado, acá normalmente cerrado. Tenemos acá en medio de los dos un enlace, lo que llamamos enlace. Esto pues funcionaría con un contacto normalmente abierto. Entonces esto en operación normal estaría abierto. Entonces podemos ver que pues la energía fluye acá aguas abajo hacia los consumidores. Por ejemplo, en esta etapa donde ocurriera pues un daño, pues aquí aguas abajo, solamente quedarían ellos sin energía. Entonces esta parte ya no sentiría el rigor de esa falla. Entonces acá pues tenemos una opción. Vamos a suponer que tenemos una falla, por ejemplo acá, antes del enlace. Entonces nosotros haríamos acá un cierre y estos consumidores no quedarían por fuera porque vendría la energía a suplir tanto a los de abajo como a estos de arriba. Hacia acá también, vean. Entonces, pues estos ya son un sistema que a pesar de ser radial,
pues ya es un poquito más elaborado, ya tiene eh, un poco más de complejidad, ya tiene un poco más de redundancia. A eso se refieren acá cuando nos hablan de redundancia. Redundancia se refiere a que tiene varios caminos la energía para llegar hasta su destino final, que pues obviamente son los consumidores. Acá pues nuevamente entra en juego el tema de las protecciones. Usted tiene que analizar cuáles protecciones son las ideales de acuerdo al tipo de carga, de acuerdo al nivel de tensión y de acuerdo pues también al modo de generación. No es lo mismo pues las protecciones que se utilizan en sistemas clásicos como los térmicos y los hidráulicos a sistemas eh, un poco más modernos como el tema de los eólicos y el tema de los solares, sobre todo en la parte de la frecuencia. La parte de la frecuencia es bastante diferente cuando nos referimos al tema de la generación. Entonces, para tener en cuenta eso. No sé si hay alguna pregunta acerca de las redes de configuración radial. ¿Alguna inquietud? Sí, Carlos. Profe, buenas noches, Buenas compañeros, noches. buenas noches. Esta configuración ya podríamos entrar en lo que es el paralelo redundante, que lo llaman también, o es que yo una vez hice una maniobra también donde para hacer mantenimientos en unas transferencias en unos tableros, digamos, desenergizábamos en el contacto normalmente cerrado uno y por el 2 pues seguíamos alimentando otro tipo de sistemas. ¿Es lo mismo o...? Sí, sí, es el mismo concepto. Es el mismo Ah, concepto de ok, acá. Obviamente, este es el más básico. Hay eh, unas configuraciones muchísimo más complejas, pero es la misma idea. ok, Es la misma idea. Darle una redundancia, es decir, que tenga varios caminos. Entonces, esos caminos generalmente son en paralelo. ok, sí, 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 eso es Ujú. porque yo lo he escuchado como el término pues de paralelo o redundante. De hecho, a veces no son solamente dos, sino pueden haber tres o cuatro. Exactamente, sí, hay muchas y tiene muchas aplicaciones. Acá, por ejemplo, tenemos un diagrama unifilar de un sistema de distribución y acá tenemos un eh, diagrama unifilar de un sistema de distribución, pero un sistema de distribución de baja tensión, de lo que Sí, nosotros clasificamos como baja tensión. Acá pues estamos hablando todavía del orden de los kilovoltios, acá estamos hablando del orden de los voltios, pero es el mismo principio, es el mismo principio eléctrico. Y lo mismo opera para el tipo de protecciones, porque sabemos ok, que pues las máquinas, como los motores, tienen unos picos al arrancar, entonces usted tiene que controlar ese pico por medio de la protección correcta para que no le esté molestando a cada rato. Lo que vimos ok, de las curvas de tensión tiempo, de corriente tiempo la vez pasada. listo, Ahí listo, igual les queda profesor. este material para que a los que les interese lo puedan revisar. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Otra distribución que es importante, que es bastante usada, es la red en anillo. Entonces vamos a leer acá la descripción. Entonces forma un anillo cerrado donde la energía puede circular en ambas direcciones, permitiendo que el servicio continúe si hay una interrupción en algún punto. ¿Cuál es su estructura? La subestación de distribución está conectada a los consumidores mediante un circuito que forma un anillo cerrado. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas? Entramos al tema de la confiabilidad. Entonces permite desviar el flujo de energía en caso de fallos en una sección de la red, asegurando continuidad del servicio. Facilidad de mantenimiento, entonces las secciones pueden ser aisladas para mantenimiento sin afectar a todos los usuarios. Entonces ya es un sistema más robusto. Desventajas, que yo no lo vería como una desventaja, sino como pues una consecuencia de que sea más robusto precisamente. Obviamente, pues si usted quiere un sistema mejor, pues tiene que invertir más. Entonces acá nos hablan del costo. Requiere más infraestructura y mayor inversión inicial en comparación con la red radial. Pero pues esto sería relativo, ¿no?
porque de pronto le sale a usted más costoso solucionar un daño, solucionar una falla, que estar prevenido hacia esa falla. O sea, tenerla ahí como una posible eventualidad. Entonces sería algo más como una prevención, como una contingencia. Complejidad de operación. Su operación y diseño son más complejos debido a la necesidad de gestionar el flujo de ambas direcciones. Esto también pues sería relativo porque el tema de la complejidad, obviamente uno de estos diagramas no los va a hacer a mano, sino esto pues ya usted lo hace en un software. Si usted sabe pues bien controlar el software, sabe manejarlo, entonces esta parte ya no sería tan cierta. Complejidad de pronto en las operaciones, pero ya serían operaciones computacionales. Entraría también el tema del costo para invertir en las licencias y y en el mantenimiento también de esos software. Aplicaciones típicas, común en áreas urbanas, suburbanas, donde la continuidad del servicio es crucial y los usuarios están más concentrados. Entonces tenemos acá una distribución en anillo. Entonces tenemos acá la parte de la alimentación y vemos cómo pues acá está un tablero principal y tiene pues dos caminos, ¿no? Tendría uno por acá hasta llegar a la salida de las cargas, cualquiera que sea, y por el lado izquierdo lo mismo. Entonces tendría acá una carga, tendría tres salidas de carga, estas dos de abajo y acá la de la derecha. Entonces, si ocurre alguna falla, vamos a suponer que hay una falla acá en esta línea, entonces vendríamos por este lado y cerraríamos acá, ¿cierto? El tema acá es que esta carga dependería de estas dos, o sea, no sería completamente autónoma, pero pues tiene más posibilidades de sobrevivir a una falla. Lo mismo estas dos de abajo. Si falla una de acá de la izquierda, pues vendría toda la energía por acá. Dependería también de este barraje acá, de la carga de la derecha, pero pues tendría más posibilidades, las probabilidades serían mayores ante una eventual falla. Entonces tenemos acá, no solamente se utiliza en la distribución de potencia, acá estamos hablando de potencia solamente, también se utiliza en la parte de la automatización. Entonces acá tenemos el diagrama de unos motores. Estos motores están conectados cada uno pues a su control, a sus PLC. Y nos hablan acá nuevamente de la redundancia. Entonces acá la redundancia estaría inactiva, es decir, solamente la energía estaría fluyendo en este sentido, hacia acá. Con todo lo que implica pues acá la parte de control y la parte de potencia de los motores. Sabemos que la parte de control maneja una tensión directa y es una tensión pues muy baja de 12-24 voltios. Y pues ya los motores tienen una otra conexión de potencia, pero aplica para ambos casos, tanto para el control como para em, la potencia, control y potencia. Se aplica el mismo principio de redundancia. Entonces viene hacia abajo, viene con esta trayectoria y llega hasta acá. Si tenemos alguna falla en cualquiera de estos, pues el sistema va a dejar de funcionar. Aguas abajo, de donde está la falla. Entonces acá nos muestran nuevamente, nos muestran la falla, acá hubo la falla. Entonces ya entra a operar la parte de la redundancia, entonces ya se pone activo. Entonces va a depender también del presupuesto, va a depender de la necesidad de la aplicación. Usted toma la decisión si hace una red radial, si hace una red en anillo y ya vamos a ver la última, que sería como una combinación entre las dos, la red
enmallada o mallada. Entonces nos dice, es el tipo de red más complejo, con múltiples rutas de distribución entre los puntos de alimentación y los usuarios. Esto permite una alta flexibilidad y confiabilidad. Entonces la flexibilidad y la confiabilidad pues tienen un costo. Estructura. Las subestaciones y transformadores están interconectados formando una malla o red compleja de rutas alternativas para la energía. Entonces podríamos poner como ejemplo la red mallada de todo un país, que todo está interconectado. ¿Cuáles son sus ventajas? La alta confiabilidad, entonces la energía puede llegar a los usuarios por múltiples rutas alternativas, lo que minimiza el impacto de cualquier falla en la red. Flexibilidad en la operación, entonces permite la configuración de la red en tiempo real, lo cual es ideal para zonas con alta demanda de energía y requerimientos típicos. Las desventajas, las mismas que vimos anteriormente. Costo y complejidad elevados. Entonces requiere una gran cantidad de infraestructura y sistemas de monitoreo avanzados, lo que aumenta los costos de instalación y de mantenimiento. Requiere automatización. Para su operación eficiente es necesario un sistema avanzado de control y monitoreo. Eh, Aplicaciones típicas, pues utilizadas en centros industriales, hospitales, grandes ciudades y áreas con alta demanda energética y necesidades críticas de continuidad. Entonces ya hemos hablado acá eh, en diferentes ocasiones de la parte hospitalaria, donde sabemos que pues la situación es crítica, porque estamos hablando de vidas humanas pues que están en estado crítico y que esos equipos pues son también bastante costosos y necesitan pues un diseño eléctrico bastante particular. Entonces acá tenemos una subestación de transporte donde tenemos pues los barrajes de alimentación. ¿Me confirman porfa cómo me están escuchando ahí? Que un compañero creo que tiene interferencia auditiva. Excelente, Manuel me profe. dice que bien. Lo escucho muy Alex, bien. bien. Se escucha bien. Listo, yo también los estoy. Manuel tiene la mano arriba hace rato. ¿Tenía ahí, tiene alguna pregunta o es que se le queda ahí por... No, profe, se quedó ahí que fue a activar ahí de pronto el silencio Ah, del listo, micrófono y Manuel. Listo, Vale, profe. gracias. Entonces tenemos acá el bus de alimentación o el barraje. Entonces tenemos acá, esto nos simboliza la apertura de los interruptores. Entonces tenemos acá la parte de 132 kilovoltios y pasamos a 20 kilovoltios, es decir, estamos bajando em, y vemos que pues hay varios caminos. Entonces esto pues ya es una red un poco más compleja. Tenemos acá el símbolo pues del transformador y vemos que pues también se va derivando. Por ejemplo, en este último, viene directamente del bus principal, acá viene, pero tiene otra alimentación que viene ya del otro bus, que en esencia sería el mismo de acá, porque es la misma, está el mismo potencial, ¿verdad? Este está de 132 y este de 132, pero está conectado de otra forma. ¿Sí ven ahí? Entonces esto pues tiene un sinfín de conexiones, un sinfín de posibilidades de configuraciones. Lo importante pues es entender más o menos cómo funcionan estos diagramas unifilares y pues mirar cómo es que fluye la energía, aguas abajo. Siempre pues el término de aguas abajo lo tenemos ahí presente en todos los niveles de tensión. Acá por ejemplo vea, hay una conexión entre estos dos buses, entre estos dos barrajes. Están conectados ahí. Tenemos acá lo mismo, vea, acá hay otra configuración. Esto pues va a depender del diseñador, va a depender también de lo que usted necesite, va a depender también em, del presupuesto que se tenga. Tratar de siempre pues optimizar a lo que salga más económico, pues manteniendo todos los parámetros los más estables posible. Listo. Acá tenemos un diagrama unifilar pues que nos da unas especificaciones un poquito más concretas
Acá nos muestran, por ejemplo, los valores que hay en la generación. Tenemos un generador de 200 MVA con un factor de potencia de 0.8. Nos dice la relación de transformación de 13.8 a 15 kilovoltios. Nos dice la conexión del transformador. Está en Y0 a delta. Esto pues tenemos Y, conexión en delta, pero existen más conexiones em, en Y. O sea, Y tiene más formas de conectarlo. De acuerdo a lo que vimos la vez pasada de la secuencia positiva y la secuencia negativa. Entonces, para que los que le interesa eso, también pues hay mucha información ahí en los libros acerca de esto y ejemplos. Parece pues ahí poco difícil, pero no es tan difícil, es sencillo. Va a depender es de la secuencia de fase. Entonces tenemos acá pues la línea, acá vuelven y nos dan las especificaciones. Entonces acá tenemos un generador, dos generadores conectados a una barra. La línea pues están conectadas entre ellas. Tenemos acá, nos dan la información también de las cargas, nos dan la información del transformador. Vean, acá nos dicen que tenemos dos transformadores de 40 MVA cada uno y también nos dice la conexión. Vean, nos dice que está conectado en YY, Y0, Y0. Sí, Alejandro, Buenas noches, profe, buenas compañero. noches. Una pregunta, es decir, voy a hacer de cuenta, línea 3. Yo quiero hablar de la línea 3. Es decir, esa línea está alimentada o por derecha o por izquierda. Sí, señor. Es decir, que si alguna de esas, digamos, generadores se pierde o se daña, seguiría alimentado por la otra. Sí, señor. Um, Sí, porque vea, está acá, está el generador. Tenemos acá la barra 1. sí, Viene acá por la línea 2 y viene hacia acá, a la línea 3, alimentando este barro. esas pueden ser, eso podría existir en 11.4. Sí, señor. Usualmente esto lo vemos es en la parte de distribución en 11.412. ¿Por qué la pregunta? Pues uno, bueno, saben, no sé, yo soy bombero, entonces nosotros tenemos muchos servicios en C4, en Sí, el señor. network. Entonces yo les digo a los compañeros pilas porque lo que le llaman retorno o bueno, otra cosa, esa línea no se puede confiar uno que porque se fue o las cuchillas se abrieron, puede que esté libre si no tenemos cómo medir la línea. Entonces es mejor, pues para que lo tengan, para poder decirle ya acá, ¿no? Tener presente que esa línea puede estar alimentada por dos lados. Era esa la pregunta, profesor. Sí, obviamente ese diagrama unifilar está bastante simplificado. Acá solamente se concentraron en darnos la información de los transformadores y de los generadores. Pero si usted se acuerda, el diagrama unifilar que revisamos la vez pasada, el tema de las protecciones, obviamente este transformador y este generador pues va a tener acá muchas protecciones. Lo que hablamos de la frecuencia, lo que hablamos de la sobretensión, de la subtensión. Entonces usted si va a manipular una línea de estas, obviamente esas protecciones van a estar activas. El retorno en sí, ¿qué es, profe? Qué pena. No sé si venga aquí al caso. El retorno simplemente es en un sistema monofásico, pues sería el neutro, por Sí, en donde una está línea volviendo la energía. un retorno de voltaje, ¿qué podría ser? Una caída de tensión, ¿sí? No, ¿Se refiere a la caída de tensión? no, digamos que el retorno es, estamos trabajando en una línea de ANSE 4 y bueno, no se confíe porque esta puede tener un retorno, lo puede usted, si no está aterrizada esa línea, lo puede usted electrocutar o sufrir una electrocución por retorno. Lo que habíamos hablado la vez pasada de las conexiones a tierra, vamos a mirar este transformador. Este transformador está conectado YY, es decir, puede ser una conexión tetrafilar.
un sistema trifásico tetrafilar, es decir, tiene las tres fases y tiene el neutro. Si usted va a intervenir una línea de estas, pues va a haber una diferencia de potencial entre cada una de esas líneas y va a haber una diferencia de potencial entre cada una de las líneas y el neutro. Y puede haber una diferencia de potencial entre el neutro y la conexión a tierra. Esto todo va conectado a tierra. Cuando nosotros hablamos de diferencia de potencial, es lo que su merced mismo está diciendo que es la tensión, que es el voltaje. Diferencia de potencial es lo mismo a voltaje o tensión. Entonces, si esto está mal aterrizado y usted lo está interviniendo, pues ahí es donde va a tener el retorno. Por eso nosotros hablamos, cuando hablamos del tema de la seguridad, del trabajo, cuando el trabajo es equipotencial y cuando el trabajo es a contacto. Ahí bien, pues vienen al caso todos los ejemplos que hemos hablado acá. Gracias. Pero tener en mente cómo es la dinámica de la electricidad, ¿no? Siempre tiene que haber una diferencia de potencial para que haya flujo de corriente. Si no hay diferencia de potencial, no hay flujo de corriente. Sí, Eliezer. Qué pena ahí con los compañeros. Gracias. Listo, Sí, Eliezer, profe, señor. analizando la pregunta que hace el compañero, yo pensaba en el asunto de el primero que vimos donde se mostraba que se podía hacer la conexión, pero que no estaba activa siempre. Porque de repente yo entiendo que él pregunta, ok, vas a intervenir una línea y desconectarte de un lado, pero ¿cómo sabes que del otro lado no te estás alimentando automáticamente? Es como más o menos lo que entiendo yo de la pregunta como tal. Pero como Sí, claro. es solamente es un plano unifilar donde nos muestra cómo es el recorrido como tal y no nos muestra todas esas protecciones que se habla cada uno de los conductores, sino sencillamente es el plano unifilar, es una línea mostrando por dónde van a ir y ya, ¿cierto? Sí, o sea, cuando, sí, de pronto sí, no le entendí bien Eliezer sí nos está aclarando un poquito acá. Cuando vemos esta línea no está interactuando con esta línea 2. Es decir, yo no puedo ir a analizar este circuito acá como si la corriente estuviera haciendo esto. No. Lo que pasa acá es que es la energía lo que está fluyendo en esta dirección. O sea, imagínese que esta línea 1 no es solamente una línea, sino es todo el tendido que usted está viendo ahí. Imagínese las líneas que usted ve ahí en el barrio, que son las tres líneas, y viene el neutro, que son cuatro. A veces vienen circuitos dobles, que no vienen tres, sino vienen seis. Pero acá, como el diagrama bien lo dice su palabra, es unifilar, solo lo representan con una línea. Pero el circuito se está cerrando acá, pues entre las tres líneas de fase y el neutro. Acá pues lo que tenemos que tener en cuenta es entender cómo es el flujo de la energía. Obviamente pues esto tiene su trabajo para analizarlo. Ahí pues les queda la información para el que quiera ir un poquito más al detalle. Obviamente pues acá en 20 minutos, 40 minutos no vamos a esto, pero pues estamos mirando más o menos cuál es la idea. Listo, ya me salió acá la alerta de que se va a terminar la sesión. Tomémonos 10 minutos de descanso, nos vemos a las 9:10 y terminamos de explicar estas ideas. Gracias, compañeros, profe. Listo, Alejandro. Listo, vamos a continuar. Me confirma, porfa, si estamos viendo ahí la presentación nuevamente. Afirmativo, profe. Listo, Alexander, gracias. Listo, entonces como les decía, esto pues es un diagrama unifilar bastante simplificado. Lo que queremos ver acá es la configuración, ver que pues la energía puede fluir por diferentes caminos
y lo que queremos es precisamente eso, que no quede ninguna de las cargas desabastecida por si existe una eventual falla por alguno de esos caminos. Esa es la idea. Obviamente, pues existen herramientas computacionales que hacen este trabajo, que hacen este análisis y detectan cómo es el funcionamiento de los generadores, cómo es el funcionamiento de las líneas de los transformadores, cómo es la coordinación de las protecciones para salvaguardar todo, tanto los generadores, los transformadores, la carga. La idea es esa, protegerla, que no se vayan a dañar ante una eventual falla. Entonces, pues obviamente estos parámetros ustedes los establece, usted le dice al software cómo es que quiere que funcione em, su sistema. Acá, por ejemplo, diseñamos una falla. En esa falla, pues este generador está trabajando a más del 80%, entonces habíamos dicho que permitiría solamente hasta el 80%. Él obviamente ya está marcando acá que está trabajando a una capacidad mayor, entonces pues va a detectar ese porcentaje. Como les digo, pues esos parámetros usted se los dice allá al software. Este software pues es un software bastante intuitivo, bastante sencillo, es un software libre, se llama PowerWord, por si alguien pues quiere, voy a ponerle el nombre acá. Si alguien lo quiere descargar, hay eh, varios enlaces donde lo pueden encontrar. PowerWord. Esto es pues para la gente que le gusta la parte de la distribución, la parte de los sistemas de potencia. Listo, entonces mirando la tabla comparativa y de cómo funcionan los diferentes tipos de red, entonces tenemos acá el tipo radial, el tipo en anillo y el tipo en mallada. Entonces, habíamos dicho que el tema de la confiabilidad pues va relacionada directamente con el costo. Es directamente proporcional. Entonces, si tenemos un costo bajo, una confiabilidad baja, tenemos un costo bajo. Si tenemos una confiabilidad media, pues también el costo sería moderado. Si tenemos una confiabilidad alta, pues obviamente el costo también se incrementará. Nos hablan acá también del mantenimiento. Entonces, el mantenimiento en la red radial, pues es un mantenimiento sencillo. En anillo, pues es un mantenimiento moderado y en mallada es un mantenimiento complejo. Y acá nos dicen las aplicaciones. Entonces, la radial sería en zonas rurales, en anillo, áreas urbanas y suburbanas, y en mallada, centros industriales y ciudades. Pues esta es la que nosotros actualmente tenemos en la mayoría de las ciudades. Entonces, esta tabla es un resumen de todo lo que hablamos ahí. Y como les decía, la parte de la confiabilidad va directamente o es directamente proporcional a los costos, no solamente a los costos de inversión, sino también a los costos de mantenimiento. Otro concepto bastante utilizado en la parte de la distribución es la parte de la estabilidad. Entonces le damos la definición. La estabilidad en sistemas de potencia se refiere a la capacidad de un sistema eléctrico para mantener el equilibrio y continuar operando de manera confiable tras una perturbación, como un cortocircuito, un cambio repentino en la carga o la pérdida de una línea de transmisión. Mantener la estabilidad es fundamental para evitar apagones y garantizar un suministro continuo y seguro en energía. Esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos del generador síncrono. Sabemos que nosotros en la parte de la generación, tanto
térmica como hidráulica se utilizan en la máquina síncrona como generador. Habíamos hablado que para la parte de los motores utilizamos es la máquina de inducción, que son principios eléctricos diferentes, principios físicos diferentes, que tienen que ver con el campo magnético que existe en el rotor. Entonces, algo que se estudia pues mucho en la parte de la estabilidad de los sistemas de potencia es la estabilidad en el ángulo del rotor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la capacidad de los generadores de mantener sincronía después de una perturbación. Cada generador en un sistema de potencia tiene un ángulo de rotor que indica su posición respecto a otros generadores. Para que el sistema permanezca estable, estos ángulos deben mantenerse en sincronía. Entonces acá, por ejemplo, en Colombia, los generadores de Hidroituango, por decir algo, tienen que estar en sincronía con los generadores de San Carlos, por poner un ejemplo, porque como todo el sistema está interconectado, se debe mantener esa sincronía. Como ahorita estamos hablando de nuevas tecnologías de generación, como la eólica y la solar, esta generación también, estos osciladores tienen que estar en sincronía con todo el sistema, para que el sistema esté en equilibrio, lo que nos dicen acá del equilibrio, a eso se refiere. Tiene que estar todo equilibrado para garantizar un suministro continuo y seguro de la energía. Ahí la generación más difícil de controlar un poco es la generación eólica, porque pues el viento es un poquito más difícil de calcular que por ejemplo las solares, porque usted en la solar almacena en baterías y luego de la batería sí hace el proceso de transformación, el proceso de oscilación a transformarlo a corriente alterna, entonces ese proceso usted lo hace, mientras que en el eólico es un poco más complejo porque pues se trata de eliminar la parte de las baterías. Listo, entonces acá pues en la gráfica más sencillo podemos ver qué es lo que está sucediendo en el rotor. Entonces imaginemos que está girando a una frecuencia determinada, a una velocidad determinada. Entonces va a depender cómo es la perturbación, va a depender de la cercanía a la falla, es decir, devolviéndonos acá un momento. Si acá está el generador y eso está rotando, está funcionando, no es lo mismo que ocurra la falla a X distancia, suponiendo por acá, a que falle por acá o a que falle por acá. Entre más lejos ocurra la falla, menos va a sufrir el generador. Entonces, si la falla ocurre acá, el generador que más va a sufrir va a ser ese de acá. Si la falla ocurre en esta parte, pues este generador es el que va a sufrir y este no lo va a percibir tanto. ¿Se acuerda cuando hablamos de las protecciones que dependen de la impedancia de la línea? Entonces, esta protección va a depender de la impedancia de toda esta línea para proteger a los dos motores, a los dos generadores, perdón. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá, vea. Entonces, la línea continua, es la falla, es una falla que ocurrió a 0.43 kilómetros. Es decir, a 430 metros del generador. Entonces, vea, esa falla tiene un pico más alto. ¿Sí? Esa falla tiene un pico más alto. La siguiente falla, que es la línea punteada de dos líneas, ocurrió más lejos, a 2.15 kilómetros. Entonces, ese generador lo sintió menos, ¿ve? Fue menos sensible a esa falla. Cualquiera que sea, existen diferentes tipos de falla, acá nos hablan. Cortocircuito, cambio repentino en la carga y la pérdida de una línea. Son las fallas más comunes en las líneas de transmisión. Y la última falla pues ocurrió a 3.7 kilómetros de la planta, entonces
la línea va a ser menos, va a tener un pico menos sobresaliente, va a ser menor acá. Acá estamos hablando del ángulo del rotor, o sea, pierde la sincronía con respecto a todo el sistema y pierde la confiabilidad. Hay que sacarlo de operación hasta que se arregle la falla, dependiendo del tipo de falla. Entonces, si ven, acá se va atenuando a lo largo del tiempo. Entonces, en un tiempo muy corto, él nota la falla y se puede despejar automáticamente. ¿Se acuerda cuando hablamos de los relés? Lo que hace el relé es eso, precisamente, despejar la falla. Si la puede despejar, va a haber casos que no la va a poder despejar. Sí, más o menos esta parte de la estabilidad del ángulo del rotor. No sé si haya alguna inquietud ahí. Listo, creo que no. Entonces, acá nos hablan del impacto de la localización de la falla en el ángulo. Y acá nos hablan del impacto del tiempo de liberación de la falla. Entonces, una cosa es la cercanía y otra vez el tiempo en la que usted la deje actuar. Si usted la deja actuar mucho, entonces ya vamos a mirar qué pasa. Si usted despeja la falla, si usted calibró sus protecciones para despejar la falla en 0.2 segundos, ¿qué va a pasar con la falla? Es esta punteada. La falla se va a disipar en el tiempo. Ya acá en 6 segundos, 7 segundos, ya prácticamente la falla quedó despejada. Si usted la despeja en 0.45 segundos, ¿sí ve que estamos hablando de fracciones de segundo? 0.45 segundos, es decir, medio segundo. ¿Qué va a pasar? Acá la falla pues va a tener un pico más alto, pero el relé va a ser capaz de despejarla. El relé la despeja la falla. Entonces sigue funcionando. Vuelve a entrar en cuestión de 5 segundos, ya la falla quedó despejada. Pero si usted calibró mal la protección y ese despeje ocurrió en un tiempo mayor a 0.5 segundos, vea, estamos hablando que la diferencia es de milésimas de segundo, centésimas de segundo. De 0.45 a 0.5, pues la diferencia es muy pequeña, pero es suficiente para que la falla no se despeje. Entonces viene acá, ocurre la falla y nunca se despeja, vea. La falla nunca se despeja. Esto que nos está mostrando que el rotor, que el generador dejó de funcionar en sincronía con los demás, con los del resto del país. Por ejemplo, que suceda esto en San Carlos, en la central de San Carlos. Entonces toca sacar ese generador, toca desconectarlo y volver a hacer el procedimiento como si, obviamente, arregla usted la falla y vuelve y enciende o entra en sincronía al generador para que vuelva y opere en conjunto con los que están operando de manera normal. Sí, más o menos esta parte. Esta sí es bastante más fácil de leer. No sé si haya alguna duda ahí, alguna inquietud. Sí, Eliezer. Profe, ahí Señor. estaríamos hablando entonces de la onda como tal, que hablamos en el curso anterior, que un poquito, siempre que toca esa parte es un poquito complicado, pero sí es el tema de la frecuencia en todo el sistema, tiene que manejar la misma frecuencia. Eso es lo que estoy entendiendo, estoy bien. Sí, más o menos, no exactamente porque acá no estamos hablando de frecuencia y tampoco estamos hablando de tensión. ¿De qué estamos hablando? Del ángulo del rotor. ¿Se acuerda que cuando analizamos la máquina síncrona, qué era lo que estaba sincronizado? Estaba sincronizado el campo magnético, se sincronizaba con lo que estaba conectado a ese generador.
Haga de cuenta que está conectado todo Bogotá. Está girando allá. A medida que usted le aumente la carga a ese generador, va a pasar algo. Ahí sí va a pasar algo en tensión y en frecuencia. Pero acá no. Acá lo que está pasando es que de pronto se cayó una línea por un efecto mecánico. Alguien fue y la rompió. O por el viento se cayó. Puede pasar, eso ha pasado. O le cayó un árbol encima y se dañó. Entonces, ¿qué sucede? Ese rotor ya no está en sincronía con la carga. Entonces acá nos hablan de ángulo del rotor. Lo que su merced está diciendo es lo siguiente de acá. La estabilidad en frecuencia. Entonces la estabilidad en frecuencia sí se refiere a la capacidad del sistema para mantener la frecuencia de operación dentro de un rango aceptado. Generalmente a 50 o 60 Hz. Sabemos que acá en Colombia es de 60. La estabilidad de frecuencia se ve afectada cuando existe un desbalance entre la generación, ¿sí es lo que estamos diciendo, y la carga del sistema. Entonces, acá en la figura anterior no tiene nada que ver la carga, sino es la falla, vea, estamos hablando de fallas. Pero sí, más o menos es la idea. Ahí más o menos su merced tiene la idea de eso. Y, sí, no, no, y vale la aclaración. Sí, me queda más claro entonces. Listo, no sé si hayan más inquietudes acerca de la gráfica. Listo, miremos acá. Hay otro parámetro que es la estabilidad en tensión. Entonces miremos ahí. Dice, la estabilidad de tensión se refiere a la capacidad del sistema para mantener niveles de tensión adecuados en todo el sistema después de una perturbación. Otra vez estamos hablando de fallas. La estabilidad de tensión se ve comprometida cuando los niveles de voltaje caen progresivamente a menudo debido a un aumento de la demanda o una reducción en la capacidad de generación. Entonces nos dice estabilidad de corto plazo. Analiza cómo se comporta el sistema en los primeros segundos, hasta algunos minutos después de una perturbación. Es crucial en sistemas con cargas sensibles. Estabilidad de largo plazo. Examina el comportamiento del sistema durante periodos prolongados, minutos a horas, y cómo afecta la recuperación de los voltajes en la red. Entonces vamos a ver acá la curva PV. Estas son pues las curvas típicas cuando se hace el análisis de fallas en tensión. Entonces tenemos en el eje vertical la tensión y en el eje horizontal tenemos la potencia. Entonces la tensión va a tener una zona que es una zona estable, que va a tener una tensión crítica, va a tener acá una tensión máxima, va a tener una tensión mínima y va a tener una tensión que es una tensión normal. Entonces nos vamos a ubicar acá. Entonces a medida que va pasando, que empieza a subir la potencia, es decir, empieza a subir la demanda, entonces allá está el generador girando normalmente, póngale 2 de la tarde. Entonces a medida que va transcurriendo el tiempo, entonces por ahí a las 6 de la tarde ya la potencia eh, de ese generador va a subir, porque pues ya empieza todo el mundo a llegar a la casa a aprender todos los elementos, bueno, en fin. Entonces va sucediendo esto, empieza a bajar la tensión progresivamente, empieza a haber una caída de tensión a medida que aumenta la potencia. Llega acá a un punto máximo, a una potencia máxima, donde la tensión es mínima, donde el sistema todavía responde. Si usted le sigue aumentando la potencia, ¿qué va a pasar con la tensión? Ya empieza a caer, pero vea, ya se vuelve roja la curva, ya empieza a ser crítica. Aumenta, 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 hasta que llega a un punto de colapso en la tensión. Llega acá al punto y ya, pues obviamente el sistema deja de operar.
porque usted no solucionó acá el tema de la demanda. Entonces, cuando la demanda sube, la tensión cae. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Esto se soluciona allá propiamente en el generador, aumentando la corriente de excitación en el rotor. Entonces, cuando usted aumenta la corriente de excitación en el rotor, la tensión aumenta y usted puede mantenerla acá en una tensión mínima. Entonces, margen de cargabilidad por voltaje mínimo. Entonces, usted calcula esto de acuerdo a la demanda que tenga y se llama margen de cargabilidad. Entonces, hay métodos para hacer eso, métodos probabilísticos, donde usted calcula más o menos en determinado tiempo cuál es la carga de determinada ciudad, por ejemplo. Listo, entonces ahí tenemos la estabilidad por tensión, estabilidad de ángulo de rotor y la estabilidad de frecuencia. Tanto la estabilidad en frecuencia como la estabilidad en tensión van a depender de la carga, es decir, de la demanda. Y la estabilidad en el ángulo del rotor va a depender de las fallas. Obviamente, pues esto toca revisarlo varias veces, pero pues a modo de resumen, para que nos quede algo el día de hoy, es eso. El ángulo de rotor es por fallas, la estabilidad en tensión es por la carga, por la demanda, y la estabilidad en frecuencia también es por la demanda. Listo, esto era lo que quería presentarles el día de hoy. Espero pues que les haya servido algo, que no se hayan aburrido tanto, porque yo sé que esto pues es un poquito pesado y toca mirarlo con calma. Pero la idea es esa, por lo menos saber que existe, por lo menos saber más o menos cómo funciona y saber pues dónde podemos encontrar esta información. Eso ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de potencia, de sistemas de potencia. Ahí les explican bien eso con detalle y con muchísimos más ejemplos de los que vimos acá. Acá yo traté de tomar los ejemplos más sencillos para que los pudiéramos revisar. Obviamente también hay una sección ahí en el capítulo 8, en el capítulo 5, en el capítulo 7 también hablan de esto en el RETIE para que vayan y lo revisen, el tema de la estabilidad. Listo, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Sí, Humberto, Buenas noches. buenas noches. Profe, cuando usted habla de oscilación, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos del sistema de los paneles solares, de los... Sí, sí, Ujú. sí. Eso se llama un oscilador, es lo que nosotros llamamos la electrónica de potencia, es un oscilador que convierte la, la energía directa en alterna. Y cuando es lo contrario, nosotros llamamos es rectificador, porque rectifica la onda. Cuando usted pasa, cuando usted conecta ya su celular a la toma, está rectificando la onda, porque la onda viene sinusoidal a 50 hercios y se convierte en una energía directa, en corriente directa. En el sistema fotovoltaico es lo contrario. Cuando usted está generando por medio de paneles solares, usted obtiene una energía directa y tiene que convertirla a alterna para que funcione con el resto para que entre en sincronía con el resto del sistema. Ahí es cuando nosotros hablamos de un oscilador, que eso pues se hace con transistores, con pues lo más sencillo, el concepto más sencillo, lo hacemos con electrónica, con un
con unos transistores, con un Diodos. puente de transistores, con unos diodos, con electrónica, mejor dicho. Ok, gracias. Listo. ¿Más inquietudes? Bueno, que hablamos de electrónica, ya les compartí el formulario. Para aquellas personas que pues estén interesadas, el curso que sigue a continuación de este, pues sería ese, en el mismo horario, el de electrónica. Y hablaríamos pues de eso, cómo funciona un oscilador, cómo se hace un puente de diodos, cómo se rectifica la onda, cosas como eso. Entonces, para los que les interese, ahí ya el formulario está en el grupo de WhatsApp. Listo, entonces vamos a llamar lista rápidamente para irnos a descansar. Nuevamente, gracias por la asistencia y por la participación. Raúl Alzate. Presente, profesor. Y muchas gracias por todo. Yo ya me inscribí en el de electrónica, profe. Listo, Raúl. Gracias. Krilin Manuel. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, con gusto. Alexander Bermúdez. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Sí se escribió o no, Alex? Oh, todavía no he decidido, profe, por el horario. Listo. Jonathan David. Presente, profe. Presente, profe, Jonathan. Listo, Jonathan, gracias. Carlos Arturo. Presente, profe. Listo, gracias. Manuel Andrés García. Presente, profe. Listo, Manuel, gracias. Alejandro Martínez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias. Catherine Joana Moncada. Presente, profe. Gracias. Francisco Hernán Niño. Presente, profe. William Noscue. Presente, profe. Listo, gracias. Irania Yasmín. Presente, profe. Listo, gracias. Oscar Humberto Riveros. Presente. Gracias. Eliezer Álvarez. Presente, profe, muchas gracias. Listo, sí. Chori Stephanie. Presente, profe. Gracias. Jonathan Charris. Presente, profesor. Gracias. Arnaldo José. Sergio Armando. José Jairo. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Pablo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Jesús Jiménez. Camilo Andrés Martínez. Presente, profe. Jesús Jiménez, presente. ¿Sí me escucha, profe? Sí, señor. Lo que usted está hablando se llama técnicamente inversor, ¿cierto? Inversor, se le coloca a los paneles solares. El inversor, sí, señor. Ok. Tengan buena noche, profe. Sí, y inversor compañeros. se llama. Ok, buena noche para todos, que descansen. Pero el inversor es el mismo oscilador, ¿no? Sí, señor. Sí, ese es el que invierte la corriente alterna, directa que viene de los paneles, alterna para el uso domiciliario o empresarial, como donde lo quieran instalar, bombas electrosumergibles, imágenes permanentes, todo eso se usa así, Sí, pero bueno. Es que el inversor es un conjunto de elementos, pero o sea, él está compuesto no solamente de una sola estructura, sino tiene una parte que se llama el oscilador y es la que hace ese trabajo. Sí, tiene el MPPT, que es el que busca el punto máximo de potencia de los paneles para enviársela al oscilador. Hay varios componentes dentro de ese inversor que hacen que funcione. Y eso ya es automático.
Sí, señor, eso es Ya son unas automático tarjetas que porque vienen ahí para uno programarlas. sí, hay algunas programaciones. Hay cosas que vienen, por ejemplo, solamente viene el MPPT, que lo que hace es buscar el punto máximo de potencia del sol, de la radiación solar, en el caso de las bombas electrosumergibles para agua, ¿no? Porque esas sí funcionan con corriente directa, pero trifásica. Y solo llevan el MPPT y no llevan inversor. Sí, señor. Eso depende de la configuración en la que uno necesite los paneles solares. Sí, señor. Listo, gracias, Jesús. Mucho gusto, buenas noches para todos. Listo, igualmente. Keimer Mendoza. Presente, profe. Listo, gracias. David Alfonso Pacheco. Presente, profe. Gracias. Brian Alexis Rayon. Presente, profe. Gracias. Gracias. Mariana Romero. Presente, profe. Gracias, Mariana. Bray Herminson. Presente, profe. Listo, Ronald Yesid Vivas. Presente. Listo, nos vemos entonces mañana. Ya mañana tenemos la última sesión. Entonces, feliz descanso y nuevamente gracias por la participación. Hasta mañana. Profe, buenas noches, muchas Hasta mañana, gracias. que descansen.